Hola a todos, mi nombre es Andrés Muente y esto es La Palabra en su lugar, un podcast en el que buscamos cuestionarnos el rol de la palabra en un mundo de imágenes. El día de hoy tengo el honor de presentar a Gonzalo Gamio. Él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Es profesor de la Católica y también de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y es autor de los libros El experimento democrático, Reflexiones sobre teoría política y ética cívica, Tiempo de memoria, Reflexiones sobre derechos humanos y justicia. Asimismo, él tiene una columna en el portal de Polemos. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Para mí es un gusto estar aquí contigo y conversar sobre temas importantes. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, lo primero que te preguntaría es por el importante libro que publicaste el año pasado, El experimento democrático. Uno podría decir que ese libro fue publicado en un tiempo un poco complicado para nuestra democracia, y sin embargo también hay una visión en la que podría resaltarse el libro porque nos recuerda la importancia justamente del debate democrático y de generar un pensamiento que no sea homogéneo, pero que sí nos permita discutir. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el proceso de escritura de ese libro, aquello que te movió a escribirlo? Sí, claro. En realidad este tiempo de pandemia ha sido muy productivo para mí, digamos, con todas las desazones que venía también, eh, que tuvimos que afrontar todos en esos años, ¿no? De hecho, publiqué dos libros. Primero El experimento democrático y luego otro que se llama La construcción de la ciudadanía. Pero los dos tienen que ver con un mismo problema, que tiene que ver con cómo en circunstancias adversas, como las que presenta, por ejemplo, nuestro país, puede florecer la democracia o no, ¿no? Entonces el experimento democrático está más concentrado en el tema de las instituciones, por un lado, y también las actitudes del ciudadano frente a los problemas que plantea el día a día, ¿no? En la vida pública. Y la construcción de la ciudadanía está más centrado en el tipo de educación que necesitamos para poder formarnos como ciudadanos, ¿no? Son dos ángulos en el fondo de un mismo problema, ¿no? Y claro, por eso el nombre del libro, el experimento democrático, ¿no? Porque la democracia es un experimento que puede prosperar o no, ¿no? No solamente en virtud de la naturaleza del terreno, digamos, ¿no? Sino además eh, también tiene que ver con el tipo de actitud racional y emocional que podemos los ciudadanos eh, cultivar, ¿no? Para que florezca o no, ¿no? Entonces eso me parece importante. De hecho, en el experimento democrático mis interlocutores fundamentales son, por un lado, Alexis de Tocqueville, Uh-huh. ¿no? Y todo este tema de los hábitos de la mente y del carácter y del corazón que tendríamos los ciudadanos que poner en ejercicio para que la democracia pueda prosperar. Y por otro lado, los pragmatistas americanos, ¿no? También Hegel, ¿no? Porque los pragmatistas son hegelianos netos, ¿no? Los pragmatistas norteamericanos pues plantean una serie de actitudes que son básicas para la ciudadanía, ¿no? En particular el falibilismo, que es un elemento muy importante en ese libro, ¿no? Claro, y además los mencionas como un ejemplo de el acuerdo al que hubo que llegar en esa sociedad norteamericana, sobre todo después de esta guerra de secesión, ¿no? O sea, y digamos, haces un paralelo entre esa realidad y la nuestra con lo que pasó en la época del terrorismo. Entonces, ¿tú crees que podríamos llegar a algo similar? Digamos que todavía podría ser pronto para hacer una conclusión, pero digamos que en el transcurrir de esos años podríamos construir algo similar para que no se vuelvan a repetir ciertos patrones, o crees que todavía estamos entrampados en esta
suerte de polarización que aparentemente a partir de las redes sociales algunos dicen se ha exacerbado. Mm. Claro, uno de los problemas eh, y de las perplejidades que dieron lugar a ese libro es que precisamente yo estaba leyendo este famoso libro de Menand que se llama El Club de los Metafísicos, que es un análisis de los principales pensadores pragmatistas a la luz de lo que había pasado en la guerra civil norteamericana, ¿no? Y tanto Menand como Bernstein ponen mucho énfasis en esa conexión, ¿no? Entre la tragedia de la guerra civil y el surgimiento del pragmatismo como una especie de terapia, ¿no? Frente a ello. Y claro, yo además soy un entusiasta de la historia española, porque bueno, viví allí y me nutrí también de esa realidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, podía constatar de que la revolución del 98, perdón, la generación del 98, fue pues una generación importante de pensadores y poetas y narradores, ¿no? En los que destaca, por ejemplo, Unamuno, ¿no? Que constituyen una reacción contra la debacle del Imperio Español luego de la derrota en la guerra con Estados Unidos, ¿no? Y así podríamos seguir haciendo analogías, ¿no? Digamos, la escuela de Frankfurt frente a la Segunda Guerra Mundial, en fin, ¿no? Es decir, ciertas situaciones traumáticas en la historia de ciertos países han generado pues una corriente de pensamiento, y si no una corriente de pensamiento, por lo menos un aire de familia entre determinados pensadores y artistas y literatos como reacción frente a una crisis, ¿no? Muy honda. Y bueno, también el Perú, ¿no? La derrota en la guerra del Pacífico pues alumbró a González Prada y a otros, ¿no? Pero, digamos, el conflicto armado interno ha representado para nosotros el conflicto armado más letal de la historia republicana del Perú. Y sin embargo, no se ha generado con claridad una familia pues de pensamientos, de ideas, una generación de pensadores y artistas, ¿no? Y literatos que constituyen una respuesta a esto. De alguna forma sí, en el ámbito de la historia y la literatura, con José Carlos Agüero, Carlos Flores Lizana, Lurgio Gavilán, pero no en la filosofía, y eso sí creo yo que representa una cierta frustración, ¿no? Pero claro, todavía es pronto quizás, ¿no? Todavía puede suceder que se esté gestando un pensamiento sobre nuestra crisis, ¿no? Claro, y yo te quería preguntar hacia dónde crees que debería apuntar esa filosofía, porque evidentemente em, para muchos de los involucrados todavía digamos que falta ciertas condiciones para hablar de una reconciliación real, ¿no? O una reconciliación en términos que puedan satisfacer a gente que ideológicamente es bastante dispar, por así decirlo, ¿no? Que va hacia lados completamente distintos. ¿Cómo podría ser la filosofía para tender un puente? ¿No? Creo que esa podría ser quizás una de sus funciones, sin, obviamente, tapar las cosas. Sí, yo creo que en realidad, o sea, no tendría que ser una escuela de pensamiento o una filosofía sistemática única, ¿no? Porque, digamos, los pensadores siempre son heterogéneos, responden a situaciones distintas también, han bebido otros autores, ¿no? Pero yo sí creo que, y tampoco tendría que ser una condición lograr la reconciliación para que surja una filosofía de esta naturaleza, ¿no? Porque
finalmente la reconciliación es un proceso histórico de largo aliento, ¿no? Más bien, yo diría que así como, digamos, surgen determinadas obras que surgen bajo la conciencia de que todavía no cuentan con un público preparado para ellas, sino que en parte el público es producto de esas obras, Ujú. como las obras de Nietzsche, como las obras de los poetas malditos, etc. Yo creo que se hace camino al andar y en parte, digamos, un proceso de reconciliación bien encaminado podría ser fruto también, además del trabajo y la acción de la ciudadanía, que es lo principal, también del trabajo intelectual, académico, de artistas, literatos y filósofos. Yo creo que, de alguna forma, en tanto en la historia como en la literatura, pues relatos testimoniales como Los Rendidos, Memorias de un soldado conocido o Diarios de vida y muerte, nos marcan una cierta pauta, ¿no? Y eso es algo que probablemente el concepto también tendría que transitar, ¿no? Ahora, ¿qué características tendría un pensamiento sobre nuestra crisis? Bueno, digamos, hablando a grandes rasgos, yo diría que tendría que ser un pensamiento históricamente encarnado, es decir, que tome muy en cuenta la historicidad de las ideas, de las emociones, de la acción, ¿no? Porque si es una filosofía sobre la crisis, sería una filosofía que se nutra de las circunstancias históricas que nos han llevado hasta aquí y de la circunstancia histórica del presente, ¿no? ¿No? Y ahí tenemos varios ejemplos interesantes, ¿no? El primero de ellos, el más notable, creo yo, es el de Hegel, ¿no? Que en los principios de filosofía del derecho decía, en el parágrafo cuarto, que la filosofía es su propio tiempo aprendido en el pensamiento, ¿no? O un segundo rasgo es que sería una filosofía que versa sobre la vulnerabilidad humana, ¿no? Y en ese sentido, no solamente sobre la fragilidad de nuestras vidas, de nuestras prácticas, de nuestras instituciones, sino también acerca de la fragilidad de nuestras propias categorías y conceptos con las que pensamos, ¿no? Y por lo tanto sería también un pensamiento sobre la incertidumbre, ¿no? Y sobre la contingencia de la vida y del pensamiento, ¿no? Ujú. Y también probablemente sería una filosofía que está marcada por la experiencia de la empatía, ¿no? De la proyección empática, ¿no? El esfuerzo por, a través de las herramientas que nos brinda la imaginación y la reflexión crítica, ponernos en el lugar de otras personas, particularmente de quienes han sufrido injustamente, para poder sentir con ellas y actuar en su favor, ¿no? Entonces, claro, y también sería una filosofía comprometida con la ciudadanía democrática, ¿no? Porque a lo que apunta el conflicto armado interno que hemos vivido, al que nos hemos aproximado a través, por ejemplo, del informe de la CBR y estas obras que acabo de mencionar, esta aproximación, digamos, es parte de un proceso de transición democrática que se inicia con el gobierno de Paniagua, etcétera, ¿no? Entonces, tendría que ser un tipo de filosofía comprometido con la ciudadanía democrática y con sus conflictos y con sus retos, ¿no? Así es. De acuerdo. Ahora, ¿a ti te parece que el problema de polarización que vivimos hoy está vinculado a ese proceso histórico de la época del terrorismo? ¿Es una continuidad de ese proceso o es más bien otro problema que ha surgido a partir de otras corrientes, de las redes sociales, de la facilidad con la que se puede insultar a otra persona, etcétera? ¿O si hay una continuidad? Porque pareciera ser al menos que este fenómeno de polarización de hoy tiene, no sé si decir réplica, pero podría ser una réplica de lo que sucede ya en muchos países, ¿no? Estados Unidos uno de ellos y otros. Em,
tiene que ver con... Hay particularidades peruanas respecto de nuestra historia reciente, o más bien es un fenómeno aparte. Yo creo que hay continuidad, por un lado, con lo que hemos vivido en el Perú y también, por supuesto, comunicación con lo que sucede en otros lugares del mundo occidental, sin duda, ¿no? O sea, una cuestión interesante aquí es que estábamos diciendo que, digamos, el trabajo de la CBR y el posible proyecto de reconciliación surge en un contexto transicional, ¿no? Cuando cae Fujimori, llega Paniagua y todo el proceso que viene después, ¿no? Y claro, no pocos analistas políticos, los serios me refiero, por ejemplo, Alberto Vergara, Eduardo Darriant, ¿no? Y otros, señalan que de alguna forma este modelo de la transición democrática está, bueno, para algunos está agotándose y para otros está volviéndose problemático, ¿no? José Carlos Agüero dice que de alguna forma la polarización que vivimos es expresión de que las partes de esta polarización, o sea, la extrema derecha y la extrema izquierda, para decirlo de una manera muy simplificada, nos quieren llevar a una situación previa a la entrega del informe final de la CBR. O sea, que retrocedamos en eso, ¿no? Que es un momento de confusión, es un momento de hostilidad entre los diferentes sectores de la opinión pública, ¿no? Entonces, claro, hay mucho de eso. Hay mucho también de la insensatez de nuestra clase política y de nuestros sectores dirigenciales de no dialogar con el informe final de la CBR, ¿no? O sea, no solamente los políticos que estaban en el gobierno y en el Congreso, sino también los partidos políticos, grupos de militares en retiro, sectores dirigenciales de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas, ¿no? Que lejos de examinar el informe final de la CBR para debatirlo, para criticarlo y para recoger lo que es valioso, lo que hicieron fue imponer un silencio violento y absurdo, ¿no? Y de alguna manera esto ha tenido como consecuencia que, salvo excepciones, nos hemos negado a aprender de lo que el informe podía enseñarnos respecto de cómo superar los conflictos que nos llevaron al periodo de violencia, ¿no? Y que tiene que ver con la injusticia socioeconómica, tiene que ver con el integrismo ideológico de ciertos sectores, tiene que ver con, digamos, la condescendencia con la violencia, en fin, tiene que ver con tantos factores distintos, ¿no? Entonces, en lugar de examinar esas causas e intentar encontrar soluciones, y el informe de la CBR también planteaba reformas institucionales, un plan integral de reparaciones, reformas educativas, que claro, no estaban grabadas en piedra, no se trataba del Corán, ¿no? Pero sí se trataba y se trata de un material de investigación muy bien logrado que constituía y constituye un primer paso para plantear un diálogo amplio en la sociedad civil y con el Estado sobre cómo afrontar un proceso de reconciliación que, como decía hace un rato, es de largo aliento, o sea, supondrá años, décadas probablemente, pero un punto de partida era el trabajo sobre el informe, ¿no? Entonces yo creo que
tendríamos que volver a él, ¿no? Y claro, esa polarización que existe hoy se enrarece aún más por las actitudes que tú señalas en las redes sociales y en otros espacios, ¿no? Claro. Ahora mismo estoy, para atarlo a este tema que acabas de mencionar, quisiera mencionar este libro que estoy leyendo, que es de Miroslav Volf, él es un teólogo protestante croata, un poco raro que sea protestante en Croacia, pero es un teólogo bastante reconocido, y su libro se llama El fin de la memoria. Y él en determinado momento estuvo preso por el gobierno yugoslavo, casi cuando estaba llegando al fin el régimen dictatorial comunista. Y lo que él dice es que en ese libro que recordar, digamos, no es suficiente, porque recordar por sí mismo puede generar el trauma, revivir el trauma digamos, no trascenderlo necesariamente. Eh, y entonces él pone la idea de la memoria como también saber recordar. O sea, aprender a recordar, no olvidar, no enterrar, no desconocer lo que sucedió, pero sí saber, evidentemente desde su posición de teólogo cristiano, ¿no? Saber recordar para no volver a generar o pagar, digamos, con mayor violencia o con mayor ofensa. Y para alguien que fue víctima de algo fuerte, y él reconoce que aquello de lo que fue víctima no es comparable a aquello que a él le han contado otras personas y que él podría haber visto también, ¿no? O sea, él reconoce que la magnitud de lo que vivió fue fuerte, pero no fue tan fuerte como la de otras personas. Pero sí me parece interesante que él vaya más allá del tenemos que recordar, aún tenemos que saber recordar, tenemos que aprender a recordar y tenemos que em, tomar esa memoria, pero no ensalzarla solo como memoria, sino que digamos que hay que aprender con cierta disposición a tener una actitud respecto de la memoria. Yo te pregunto, ¿cómo crees que podríamos, yo sé que es una pregunta imposible de responder a ciencia cierta, pero ¿qué podríamos hacer nosotros para recordar bien y aprender a trascender ese tipo de temas eh, de manera tal que no estemos cerca de repetir esas historias? Hmm. Sí, es una pregunta fundamental, pero yo comenzaría diciendo que, claro, no se trata de recordar por recordar. O sea, no tiene sentido recordar por recordar. Digamos, estoy pensando en los textos de Tzvetan Todorov sobre estos asuntos, ¿no? O sea, cuando recordamos, el pasado está al servicio del presente y no al revés. O sea, recordamos para hacer algo con este recuerdo, ¿no? En primer lugar, eh, honrar la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas, ¿no? Porque, claro, las víctimas, digamos, ¿qué hace que alguien sea una víctima? No, el hecho de que no se le ha reconocido sus derechos básicos como persona y como ciudadano. Entonces, un primer objetivo de la memoria es que la víctima recupere los derechos que había perdido. O sea, que la víctima deje de ser víctima, ¿no? Y eso se logra a través del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pero hay una segunda finalidad del ejercicio de la memoria: establecer lo que se llama garantías de no repetición, que eso no vuelva a pasar, ¿no? O sea, que las causas de la violencia sean comprendidas y atacadas de tal manera que no se reproduzcan más, ¿no? Ese es digamos, ese es un propósito fundamental. Entonces, por eso Torov distingue entre dos tipos de memoria: la memoria literal, que solamente recuerda, que es puramente conmemorativa y que en ese sentido es estéril porque lo único que busca es reconstruir lo que sucedió y punto; y la memoria ejemplar, que se proyecta al presente y al futuro, porque lo que busca es verdad, justicia, reparación, ¿no? Y reconstrucción de los lazos sociales que se habían dañado por la violencia.
lo que nuestra CBR llama reconciliación, ¿no? O lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica llama Ubuntu, ¿no? La posibilidad de volver a mirarnos a los ojos, los conciudadanos, ¿no? Entonces, claro, esa memoria busca educarnos en una cuestión fundamental, que es que no hay muertos ajenos, ¿no? Y que podamos reconstruir nuestros lazos ciudadanos, nuestros lazos con la comunidad política también, ¿no? Entonces, claro, la memoria no busca solamente recordar, ¿no? Y otra cuestión fundamental es que el proceso de la memoria es un proceso público. O sea que todos nosotros como ciudadanos que hemos vivido el conflicto armado interno, la supresión del orden constitucional también, todos somos víctimas en cierto sentido. Todos hemos sufrido la violencia de una manera u otra, ¿no? Entonces todos tenemos algo que decir en esta gran discusión sobre qué debemos recordar, ¿no? Y si alguna voz tiene privilegio o prioridad en esta discusión, es la voz de las víctimas, ¿no? De las víctimas que han sufrido más, ¿no? Que sufrieron tortura, que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, etc., ¿no? Si hay una primera voz, es esa. Pero luego la idea es que todos nosotros podemos y debemos participar en esta discusión pública sobre qué debe recordarse o qué no debe olvidarse. No es que hay que reconsiderar, ¿no? Que para los griegos verdad se dice aletheia, y aletheia significa no olvidar, porque lethe es encubrimiento y olvido. Entonces la aletheia, la verdad, es un proceso de esclarecimiento de aquello que ha sido encubierto o aquello que ha sido a veces de manera forzada olvidado. De acuerdo. No, y es muy interesante lo que resaltas. Ahora, para, digamos, ir tras la verdad tiene que haber cierta disposición de los ciudadanos. Tú ya has escrito un libro sobre la construcción de la ciudadanía. Es decir, nosotros tenemos que estar dispuestos a querer confrontarnos con la verdad, incluso cuando contradiga nuestros sesgos. El problema, creo, es que también nosotros partimos, digamos, desde la conclusión hacia las premisas, ¿no? Es un poco lo que se denomina el sesgo de confirmación. O sea, vamos buscando aquellas cosas que nos van a... aquellas premisas que van a hacer un match con lo que nosotros ya habíamos concluido previamente. Entonces, por ahí que la verdad para algunos sea verdad, pero para otros no lo sea porque ya no coincide con lo que yo pensaba antes. Entonces, ¿cómo se puede hablar de verdad o cómo se puede buscar cierta verdad a partir de el reconocimiento de la diferencia de las ideologías que la gente a las que la gente se adhiere, ¿no? Ese para mí es un reto increíble, porque no todos tenemos, digamos, mente de científico o de alguien que, digamos, quiere sacarse de lado la mochila ideológica para decir, ok, me voy a confrontar con la verdad y voy a llevar esta investigación a donde me lleve. Casi nadie tiene esa actitud. ¿Cómo podría, digamos, educarse o educarnos nosotros mismos? Porque yo no hablo desde una posición en la que yo me considere así, sino también tengo mis sesgos. ¿Cómo podríamos nosotros tratar de sacarnos un poco esa mochila y estar, digamos, con la mente un poco más abierta? Y sobre todo, ¿cómo la filosofía podría ayudarnos a hacer eso? Sí, allí, digamos, el legado de los pragmatistas norteamericanos es muy importante. Porque diría yo que ellos nos han legado una herramienta fundamental, que es una herramienta actitudinal, ¿no? Que es lo que se llama el falibilismo. El falibilismo podría resumirse básicamente en dos cuestiones. Y ambas son esenciales en cuanto a nuestra disposición a dialogar, ¿no? Uh-huh. La primera es que en el diálogo o en el debate, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a defender los propios argumentos
en la medida en que las razones nos asistan, ¿no? Defender nuestra posición hasta el final, mientras los argumentos estén con nosotros. Pero, y aquí viene el segundo elemento, tenemos que estar dispuestos a cambiar de punto de vista si en el camino de discusión nos damos cuenta de que nos quedamos sin argumentos. Y esto implica asumir de que podemos estar equivocados y que podemos cambiar de punto de vista, ¿no? Si es que descubrimos que otros puntos de vista están mejor asistidos por argumentos, ¿no? Por supuesto que esto implica una especial lucidez, ¿no? O sea, una cierta autorreflexividad, ¿no? O sea, ir más allá de nuestro punto de vista para poder discernir si realmente los argumentos están a nuestro lado o ya se agotaron, ¿no? Un poco también en sentido hegeliano de la fenomenología, ¿no? De las figuras de la conciencia. Entonces, claro, se necesita esa lucidez, ¿no? Pero, entonces, el falibilismo es una actitud frente al diálogo que es fundamental. Y el falibilismo lo que busca es erosionar las actitudes dogmáticas, ¿no? Que en el fondo impiden el diálogo, ¿no? Que lo bloquean, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años una autoridad eclesiástica de nuestra ciudad tenía un programa radial, ¿no? Que, bueno, todos los sábados, ¿no? En la mañana, ¿no? Y esa autoridad decía, hay que dialogar, pero desde la verdad, decían. Y a mí siempre me llamaba la atención esto, ¿no? Si uno dialoga desde la verdad, o sea, si uno asume que la verdad es un punto de partida, uno no dialoga en absoluto, ¿no? O sea, la verdad, no tengo nada en contra de la verdad es una meta importante, pero en todo caso la verdad es un punto de llegada que supone que los interlocutores están cooperando y razonar juntos es una actividad cooperativa, ¿no? Con miras a llegar, quién sabe, a la verdad, pero la verdad nunca es un punto de partida, es un punto de llegada. Cuando asumimos la verdad como un punto de partida, ahí no hay diálogo, hay adoctrinamiento, hasta enseñanza podría ser, aunque se podría también dudar de ello, ¿no? Pero adoctrinamiento, pero no hay diálogo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Necesitamos esa actitud falibilista, es fundamental. Pero hay otra cosa a partir de lo que has señalado en tu pregunta, ¿no? Tú partes y asumes el hecho de que esta polarización supone un endurecimiento ideológico. Pero uno podría también cuestionar esto, porque finalmente, es verdad, las ideologías son una distorsión de las ideas, ¿no? Y yo asumo eso, ¿no? Supone que las ideas dejan de ser, digamos, pensamientos basados en argumentos o evidencias que pueden ser puestos a prueba permanentemente para convertirse en herramientas de combate, ¿no? Y en herramientas de violencia que nunca son puestas en cuestión. Pero incluso si asumimos esto, podríamos poner en duda de que nuestra polarización sea ideológica, porque no hay ideas de por medio. ¿Tú ves intercambio de ideas realmente? No. Es bien interesante. ¿Crítica? Yo no veo ideas. No. Pueden haber consignas, pueden haber determinadas obsesiones y lugares comunes y dogmas, ¿no? Eslogans. Eso es lo que te iba a decir. Yo veo imágenes y eslóganes, que es justamente la razón por la que existe este podcast, ¿no? Como no veo palabra.
no veo una disposición legítima a decir eso es lo que tengo para ofrecer como argumento, critícalo, ¿no? O sea, como una pretensión de validez susceptible de crítica, como lo pondría Habermas en la teoría de la acción comunicativa. No veo eso. No hay ideas. O sea, y esa es también otra de las tesis del experimento democrático, estamos completamente huérfanos de ideas. Nuestra clase política no cuenta con ideas, pero podríamos decir que también otras instituciones de la sociedad carecen de ideas ya. O sea, podemos ver el estado lamentable en el que está la escuela en el Perú. Las universidades también, porque las universidades han adoptado, la universidad pública está secularmente desatendida y la universidad peruana está capturada, salvo excepciones honrosas, por un modelo puramente empresarial y gerencial que precisamente desestima el trabajo con las ideas para simplemente instruirnos en ciertas técnicas para el ejercicio profesional en el mercado. Entonces, la cuestión de las ideas, tanto en la sociedad como en la academia, está sumamente dejado de lado. De acuerdo. Gonzalo, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir en ese tema de las ideas y las humanidades? Muchas gracias. Regresamos a La Palabra en su lugar. Estoy aquí con Gonzalo Gamio y estábamos hablando sobre la falta de ideas en las universidades a partir del negocio de la educación. ¿Cómo podríamos hacer para darle la importancia a las humanidades en un mundo en el que cada vez se repite más que no sirven, que es una cháchara o pura, digamos, abstracción que alguna gente aburrida hace en algunos momentos o para impresionar a gente y que en realidad no tiene ninguna utilidad práctica, porque así es como hablan algunas personas? Sí, bueno, contrariamente a lo que esas personas piensan, yo creo que nada tiene más utilidad práctica que las humanidades. ¿Por qué? Porque de lo que tratan las humanidades es de mostrarte ideas potenciales que puedan orientar tu acción, ¿no? Y también te plantean imágenes de mundos posibles que pueden encarnarse en tu vida, ¿no? Otros modos de actuar, otros modos de pensar, otros modos de sentir. Entonces, todo eso tiene un impacto notable en la práctica, ¿no? Lo que pasa es que estamos un poco confundidos, ofuscados, aturdidos por esa racionalidad que viene de la empresa privada, ¿no? Y que asume que no hay otra racionalidad, ¿no? Entonces, claro, si lo que es útil es solamente lo que se puede medir y lo que puede tener un impacto inmediato en el mercado, lo que produce dinero así, entonces, pues claro, perdemos de vista un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, las humanidades, la filosofía, la poesía, claro. Sin embargo, no me imagino otras disciplinas que produzcan cambios tan decisivos en la manera de actuar y de pensar de las personas que esas disciplinas, ¿no? Me parece más bien, uno podría decir que el énfasis en lo meramente productivo ha hecho que nuestros modelos educativos se estrechen profundamente, ¿no? Y que nos impidan ver lo que es más importante en la vida, ¿no? De acuerdo, claro, quizás el problema también está con la definición de práctica, ¿no? Como tú dices, la cuestión práctica, Aristóteles habla mucho sobre la cuestión práctica, pero la cuestión práctica hoy es la cuestión de cómo vas a ganar dinero, ¿no? Y hay, digamos, un par de libros bien relevantes, seguramente hay muchísimos más, pero uno que discutí alguna vez contigo, que discutimos,
fue este de Michael Sandel, ¿no? Lo que el dinero no puede comprar. O sea, el dinero, digamos, para quienes no estamos completamente en contra del mercado, sino más bien vemos que puede ser una herramienta para el desarrollo, podríamos, como Sandel, afirmar su lugar en la sociedad, pero no un lugar preponderante que lo absorba todo, ¿no? Y sin embargo tienes otro libro que es de Jacques Ellul, de mediados del siglo XX, en el que él habla sobre una sociedad totalmente tecnificada, que ya, digamos, arrastró todas las actividades humanas para medirlas con el patrón de la eficiencia. Todas, no hay ninguna que se quede fuera. Entonces la visión de Ellul es un poco más fatalista, podríamos decir, un poco más pesimista en el sentido de que no ve que vaya a quedar, digamos, a cierto plazo, actividad que quede fuera de esa medición, que todo se va a convertir en una actividad a ser optimizada, a ser eficiente, incluso las actividades que están fuera de lo que uno hace cuando está trabajando. Mientras que Sandel afirma, digamos, el valor del mercado, pero como una esfera que se puede quedar fuera y no, digamos, no absorber a las otras. Pareciera a veces que Ellul tiene razón, ¿no? Y que la lógica del mercado y la lógica de la utilidad y la lógica de la eficiencia, digamos, ha arrastrado a todas las demás esferas. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Sandel. Sandel ha hecho un gran trabajo. Yo creo que él ha tomado varias cosas de Michael Walzer también, el Sí. tema de las esferas, etc. Uh-huh. Pero una de las cosas que Sandel dice y que me parece que es acertado completamente es que, o sea, nadie puede dudar de la eficacia y del valor de la economía y mercado. Pero la economía y mercado, estoy citando a Sandel ahora, Uh-huh. es una herramienta importante para el ámbito de la producción. El problema es que estamos convirtiéndonos en sociedades de mercado, dice Sandel. O sea, en donde el mercado no es una herramienta, sino es la única pauta para medir el valor de las cosas en la vida. O para usar la imagen de Michael Walzer, ¿no? Que el mercado, siendo una zona de la ciudad, se está convirtiendo para mucha gente en la ciudad entera. Y ese es el problema, ¿no? Cuando nos convertimos en adoradores del becerro de oro y no existe ningún otro valor, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, la excelencia en la vida cívica, ¿no? La excelencia en la búsqueda del bien común. O sea, el mercado de por sí solamente reconoce bienes privados, ¿no? Entonces, cualquier tipo de actividad que se proponga alcanzar bienes públicos está fuera. Y en ese sentido está fuera la vida cívica, o sea, la política en un sentido clásico, ¿no? Pero también los grandes asuntos de la vida y el pensamiento, ¿no? Lo que los medievales llamaban los trascendentales, ¿no? La verdad, el bien y la belleza. La verdad, el bien y la belleza son fines que no son susceptibles de ser calculados en términos de costo-beneficio, ¿no? Entonces, la verdad en un sentido filosófico, teológico, pero también la verdad en el sentido de la ciencia, ¿no? De las ciencias empíricas y de las ciencias puras, ¿no? La bondad en el sentido de la ética, ¿no? Y la política, y la belleza en el sentido del arte, ¿no? Son cuestiones que no se dejan atenazar por la racionalidad instrumental, ¿no? Entonces, cuando lo único que tiene valor es aquello que reporta beneficios y reduce costos, entonces nuestra vida se ha empobrecido sustancialmente, ¿no? Y yo creo que hay que nadar contra corriente y luchar contra ese tipo de colonización intelectual tan estrecha que nos hace solamente considerar la eficacia como la única virtud y la productividad como la única meta.
¿Te parece que detrás de esa idea hay alguna construcción intelectual? Porque a mí me da la sensación de que es más bien un default. O sea, que no hay, digamos, una reflexión profunda sobre esto es lo que he decidido hacer y esto es lo que verdaderamente creo que tiene mayor valor. O sea, me refiero a no hay algo meditado detrás de, sino más bien un dejarse llevar por una corriente. ¿O crees que sí hay una construcción intelectual detrás de? Bueno, la lógica del mercado se ha convertido en nuestro sentido común hoy por hoy. Un telón de fondo. Así es, pero ese sentido común también es fruto de ciertas maneras de pensar la realidad, ¿no? O sea, es una forma de universalización ilegítima del liberalismo económico, ¿no? Es lo que se llama en el mundo hispanoamericano neoliberalismo y en el mundo anglosajón libertarismo, ¿no? Sí hay una construcción intelectual no muy sofisticada, yo diría no muy sofisticada, pero que nos lleva a considerar las cosas valiosas como potenciales mercancías, ¿no? Yo creo que ese tipo de materialismo economicista me parece que hay que combatirlo con mucha fuerza, sin negar de que la economía de mercado sea importante, ¿no? O sea, yo creo que después de la caída del muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín ha evidenciado una cosa fundamental, ¿no? Un asunto fundamental. Que cualquier tipo de pensamiento político y social razonable, a la derecha, a la izquierda, donde fuere, tiene que tomar en consideración tres asuntos fundamentales. En primer lugar, el valor de la democracia en términos políticos. La democracia liberal, también la democracia participativa, pero que es liberal en ciertos asuntos. En segundo lugar, la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Las libertades y los derechos fundamentales, ¿no? Porque constituyen también herramientas que pueden garantizar una vida social, digamos, que contenga la violencia, si no la elimina, ¿no? Y en tercer lugar, la economía de mercado como un modelo útil para generar productividad. Y, por supuesto, se la puede orientar con cuestiones de justicia, ¿no? Entonces, claro, nadie está cuestionando la validez de la economía de mercado. Incluso los regímenes más progresistas en Europa, etcétera, aplican la economía de mercado. El problema es cuando se convierte en la lógica última de la vida y del pensamiento. De acuerdo. ¿Y cómo podemos hacer entonces para... Yo sé que no nos vas a dar tampoco la respuesta definitiva porque son temas muy, muy complejos, pero digamos que para dejar esta dicotomía absurda de voy a enfocarme solo en lo que va a ser productivo en términos de la racionalidad económica y solo esa, y decir, ok, voy a enfocarme también en preguntas más importantes. No son excluyentes. Yo puedo tener una vocación por determinada carrera que el mercado valora bastante bien, pero al mismo tiempo me puedo hacer preguntas importantes. Em, o sea, no tengo que enfrentar ambas y optar por una o dejarme llevar por una corriente en la que todas estas sean, esas son tonterías para círculos de intelectuales, cuando estas preguntas son eh, universales, ¿no? Y no se requiere tener un grado muy alto para tener cierta sabiduría práctica, que es algo que el mismo Sandel también resalta, ¿no? Virtud cívica, sabiduría práctica. eh, ¿Cómo podríamos, digamos, promover esa, no voy a decir integración, pero esa importancia que tiene el pensamiento en las humanidades? Desde la escuela, desde las universidades, desde el debate, que ya tampoco se ve, no hay espacios para debate. Bueno, un asunto fundamental es la reforma de
modelos educativos y nuestros planes de estudio, tanto en la escuela como en la universidad, ¿no? Eh, Me parece que nuestro debate político, si se puede llamar así, se ha denigrado precisamente porque, entre otras cosas, digamos, la escuela y la universidad en el Perú se han denigrado también. Y nos hemos enfocado solamente en las cuestiones de eficacia productiva, que tampoco es, o sea, digamos, esto aparece quizás en la letra, ¿no? En el mensaje, ¿no? Pero tampoco es que nos hayamos convertido en seres productivos, digamos, particularmente eficaces, ¿no? Ya vemos cómo estamos en la política y en la economía, ¿no? O sea, pero digamos que sí, tenemos que comprometernos con volver a darle su lugar a las humanidades y a las ciencias puras también, a la matemática pura, a la física pura, en la formación de los estudiantes, ¿no? Me parece que es fundamental. Me parece que lo que se está haciendo con el currículum escolar es dantesco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces un primer paso podría ser ese, no el único, ¿no? Pero sí un primer paso importante. El problema que yo veo, además, es que justamente hablando sobre este tema de la eficiencia, es que denigrar funciona, ¿no? Funciona bastante bien. Y el problema ahí es que no hay incentivos para debatir porque si puedes ganar tomando atajos, y esos atajos pueden ser falacias, insultos, acusaciones falsas, difamación, memes, burlas, etcétera, ¿para qué debatir? Y ya ganas el debate de antemano. Entonces, digamos que las redes sociales masivas promueven ese ridiculizar al otro o menospreciar al otro, ¿no? Y no enganchar en sus argumentos o en las cosas que podrían estar detrás. Finalmente siempre van a haber buenos argumentos para ser conservador y también van a haber buenos argumentos para ser progresista, ¿no? No podemos decir que un lado es completamente estúpido y el otro no. Entonces, yo veo un problema con las redes sociales masivas porque no solo son la plataforma en las cuales vamos a ver videos de gatos, sino que muchos lo consideran como el únete a la conversación, ¿no? Aquí es donde llevamos el debate y eso es algo que también conversé con Víctor Casayo, o sea, cuando es una red que se presenta como la arena pública, como el lugar donde discutimos, el lugar donde el presidente nos dice en frases cortas lo que está haciendo, donde existen eslóganes polarizadores que funcionan muy bien con la gente, ¿para qué voy a debatir? Voy a perder 5 horas, como en las épocas de la postulación de la presidencia de Abraham Lincoln, explicando lo que voy a hacer, si puedo ganar con un par de hashtags. Eso es preocupante, me parece. Claro, sí, ciertamente. Lo que pasa es que eh, vivimos en un mundo que cada vez prescinde con mayor fuerza del argumento y de la evidencia. Y creo que un elemento fundamental para poder sanar, ¿no?, en la sociedad es revalorizar el argumento y la evidencia como, digamos, los recursos, entre comillas, del ejercicio del pensamiento y del juicio, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, pero ahí hay que nadar contracorriente, porque precisamente lo que no abunda es el argumento y la evidencia. De hecho, cada vez más estamos sometidos a una perspectiva que considera que el hecho de aprobar algo es suficiente para que ese algo sea valioso, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema. Tenemos que nadar contracorriente de todas maneras, ¿no? Pero es la única forma de hacer que nuestra clase política sea mejor también.
Y no solamente nuestra clase política, nuestra clase profesional, nuestros empresarios, en fin, ¿no? O sea, en realidad las ideas nos han abandonado, pero por todos los sectores, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos nadar contracorriente, digamos, con pequeñas acciones cotidianas, poniéndonos desde un punto de vista em, filosóficamente práctico, por así decirlo? Mm. Sí, bueno, a lo que apuntamos es a que el falibilismo se incorpore en nuestras vidas, ¿no? Y esto supone, digamos, tomar en serio la, la actividad de conversar. O sea, conversar más, ¿no? Eso sería un buen punto de partida, ¿no? Conversar es alternar con otras personas, descubrir semejanzas y discrepancias en el modo de pensar, ¿no? Es también acostumbrarse a las razones de la otra persona, ¿no? Aprender recíprocamente, ¿no? Yo creo que recuperar el hábito de la conversación sería un excelente punto de partida. Porque además tiene que ver con la vulnerabilidad y la falibilidad, pues, ¿no? O sea, justamente el ser falible, soy vulnerable, me puedo equivocar, pero aquí está, aquí estoy yo, te estoy escuchando, aquí están mis argumentos. Puede sonar muy idealista, pero es necesario. No hay otra salida, porque digamos, acallar las preguntas del otro y las propias es el primer paso para el totalitarismo y la violencia, ¿no? Acallar las preguntas propias y las de otros. No, de acuerdo. Y muchos podemos caer en actitudes que podríamos reírnos si alguien nos sugiere que son totalitarias, pero medio que lo son, ¿no? A veces, digo, cuando queremos callar al otro, burlarnos, convertimos en meme todo, malinterpretamos. La práctica común en redes sociales masivas es uno tergiversa a los oponentes hasta por la cuestión más mínima y traduce a los que están de nuestro lado, ¿no? O sea, somos traductores de los nuestros y tergiversadores de los otros. Es una práctica clásica que podemos tener en redes sociales cuando enganchamos en cuestiones políticas. Claro, ese es el famoso argumento del muñeco de madera, ¿no? Del muñeco de paja. Sí, falacia del hombre de paja. Simplificamos la posición del otro para refutarlo. Y refutamos la tergiversación, pero no el argumento del otro, no lo que está queriendo decir. Totalmente. Exacto. ¿Y cómo? Y esta es la última pregunta que te hago, Gonzalo. Esta pregunta también surgió con Víctor, pero en otro contexto. Yo te preguntaría si se puede hablar de comunidad en estos tiempos, si podemos hablar de que somos una comunidad, quiénes son nuestra comunidad. Se utiliza mucho esta palabra en redes sociales y mi énfasis en esta pregunta también es por un interés personal, pero porque siempre me estoy preguntando si es que verdaderamente podemos considerar comunidad aquellas personas que le dan me gusta al mismo artista o al mismo político y luego están enganchados en redes sociales masivas. Y esta persona por lo general dice, aquí está mi comunidad, que son sus seguidores, ¿no? Seguidores de una de estas plataformas. Todo obviamente basado en números. Eso evidentemente no es una comunidad, pero preocupa que la idea de comunidad se haya convertido en eso, porque nosotros vamos a hacer una comunidad en la medida en que compartamos exactamente los mismos gustos. Si ya tenemos un par de diferencias, no, ya tú no eres mi comunidad. Tú estás en otro plano, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y yo sé que te estoy preguntando mucho cómo, pero quisiera por ahí encontrar alguna aproximación desde todo lo que tú sabes. ¿Cómo podríamos hacer para fortalecer la comunidad política, en este caso también? No solo obviamente en temas políticos, pero cómo fortalecer la comunidad a partir de estas diferencias que se manifiestan sobre todo en temas políticos. Mm. Bueno, yo creo que lo primero es distinguir muy claramente entre sociedad y comunidad, ¿no? De acuerdo. La sociedad es fruto de una asociación. O sea,
un rasgo básico de la sociedad es que primero hay individuos y esos individuos se asocian. Y se asocian porque cada uno de ellos persigue un objetivo privado, un objetivo individual, ¿no? Entonces nos asociamos como una empresa, ¿no? Formamos una empresa para poder ganar dinero, tú y yo. No hay un nosotros, hay un tú más yo, ¿no? Eso es lo que Taylor llama bienes sociales convergentes. O sea, la sumatoria de tu bien más mi bien, ¿no? Entonces, claro, el registro de la sociedad es un registro atomista, ¿no? En donde sobre todo impera la racionalidad instrumental, ¿no? Pero la comunidad supone una experiencia distinta. La comunidad, en la comunidad hay un propósito común, un proyecto común de vida, y ese proyecto común define la comunidad. Y los miembros de la comunidad no somos partes de un contrato, sino que somos interlocutores, compañeros en un proceso de cooperación. Ahora, ¿todavía hay comunidades en ese sentido? Sí, por supuesto. Hay comunidades de investigación, comunidades cívicas, comunidades religiosas, ¿no? Pero que haya un proyecto común que nos orienta no significa que pensemos igual, no significa que haya homogeneidad, ¿no? De hecho, podemos estar en desacuerdo en una serie de puntos, pero nos reconocemos como parte de un proyecto común de vida, ¿no? Así es. Claro, hay una distinción importante que has hecho entre sociedad y comunidad. Sí, interesante lo de este proyecto común. Justo iba a ir hacia ese lado porque tengo ciertas dudas respecto de lo que hoy se llama comunidad, que es confundir esta noción de proyecto común con tener exactamente los mismos gustos y las mismas tendencias políticas, porque la comunidad antes era algo que venía dado. O sea, tú naces en tu comunidad, estás ahí, y lo más probable es que te tengas que quedar ahí, ¿no? En la gran, quizás mayoría de tiempo de la historia de la humanidad ha sido así, la comunidad como algo dado. Y hoy pareciera ser algo que uno elige, que me parece que no está mal, pero igual hay quienes lo cuestionan, ¿no? La otra vez revisaba un libro que se llama La paradoja de la elección, y este autor, que es un psicólogo social, analizaba todas estas opciones con las que nos confrontamos ahora, que en lugar de generarnos mayor satisfacción, nos terminan generando mayor costo de oportunidad porque estamos eligiendo una de entre 55.000 opciones, y entonces es más lo que nos perdemos que lo que vivimos, y todo el tiempo estamos en esa maraña, ¿no? Entonces la comunidad se suma a otra de las cosas que podemos escoger. Finalmente, mi familia piensa completamente diferente a mí. Ellos no son iluminados, yo sí lo soy. Entonces, yo me voy a juntar con mis amigos que piensan igual que yo y voy a dejar a mi comunidad de lado. ¿Cómo podríamos hacer para fortalecer esas comunidades en las que hay gente que piensa diferente, pero que sencillamente es parte de nuestra comunidad, que puede pasar? Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que impera pues el modelo de las asociaciones voluntarias, ¿no? Y no de las comunidades, pero en realidad habitamos más comunidades que lo que pensamos, ¿no? La mayoría de las instituciones a las que pertenecemos son comunidades y no asociaciones voluntarias. O sea, la familia, nadie elige a sus padres y sus hermanos. Uno elige a sus amigos, más o menos, pero no sus padres y sus hermanos. Los queremos porque ya son parte de nuestras vidas, ¿no? La comunidad cultural, nadie elige su lengua materna. Uno puede luego dominar una lengua distinta, pero nunca como la lengua materna, ¿no? Y hay una constelación de creencias y valoraciones que nos acompañan como parte de la cultura. Y así podríamos enumerar varias instituciones de esa categoría. Entonces, hay comunidades de memoria que están presentes en nuestras vidas. Y más bien tenemos la ilusión de que siempre estamos eligiendo solamente, ¿no? Muchas veces nos movemos
en instituciones a las que ya pertenecemos de antemano, ¿no? Y eso no está mal siempre y cuando podamos seguir ejerciendo nuestro espíritu crítico, ¿no? Y podamos salir de ellas si lo consideramos adecuado, ¿no? ¿Cómo fortalecer el sentido de comunidad? Nuevamente, a partir de la La conversación, conversación, sí. ¿no? Porque la comunidad es un espacio también de debate, ¿no? Lo cual me recuerda también a esta frase de que aquí no se discute política, religión y fútbol, ¿no? Creo que lo opuesto, la solución para el no pelear o para, digamos, limar, digamos, las asperezas o dejar las diferencias de lado, quizás sea justamente enganchar en una conversación genuina. Porque lo que había cuando se quería evitar eso no era una conversación, era un enfrentamiento completamente dogmático en el que alguien tenía que prevalecer. Y lo peor que podemos hacer es no hablar de ciertas cosas importantes. Porque ahí, me parece, se genera una tensión que después va a tener que salir en algún momento y podría ser peor. Sí, claro. Además, eh, una comunidad libre es una comunidad en donde podamos hablar de lo que consideremos importante hablar. De acuerdo. Sí, yo me quedo con eso. Hay que digamos, trabajar y escuchar para que la otra persona de nuestra comunidad se sienta libre, ¿no? No, no cancelarla porque no nos gusta lo que dice o silenciarla porque contradice lo que yo creo, sino escuchar. Así es fundamental. A mí me parece que la cultura de la cancelación es digamos, una forma de actuar que puede ser peligrosa, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con las ortodoxias, ni siquiera las que son más, más interesantes para un sector de la gente, ¿no? No, y yo sé que aquí ambos podríamos decir que tenemos un background y raíces de cierta religión, pero lo último que quisiéramos, digamos, es imponerla, ¿no? O sea, ver que todo el mundo la está estudiando en su colegio o algo así. Eso no es... más bien creo que termina haciendo más daño hacer algo de ese tipo. Claro, incluso el fallibilismo tiene que ingresar en el terreno de la religión. De acuerdo. De acuerdo. Gonzalo, ya para ir cerrando esta conversación tan interesante, yo quisiera preguntarte también para que los oyentes sepan en qué estás trabajando últimamente, vas a sacar algún otro libro, tienes algún artículo en camino. Sí, yo, bueno, a fin de año o principio del próximo año va a salir un nuevo libro que se llama La crisis perpetua, que es un libro sobre el Perú, sobre lo que hemos estado viviendo desde el año 2016 hasta ahora. Y se llama así, La crisis perpetua, reflexiones sobre el Bicentenario y la baja política. Y es sobre lo que hemos estado pasando en los últimos 6 años, ¿no? Está entre la reflexión filosófica y la reflexión un poco más testimonial, porque muchos son textos que he estado escribiendo mientras estaban aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, las movilizaciones contra la presidencia de Merino, ¿no? Mientras esto sucedía, yo escribía, ¿no? Entonces he intentado mantener ese estilo, ¿no? Y bueno, eso va a salir este mes o el próximo, ¿no? Y estoy escribiendo otro libro ya para 2024 seguro, que es sobre religión y política, ¿no? Que se va a llamar El sentido profético. Interesante, ¿está influenciado por Taylor ese libro? Hay algunas cosas de Taylor, pero hay de otros también. Hay cosas de Michael Walzer, de Cornel West, de Gustavo Gutiérrez. Ah, Cornel West, qué interesante. Y, o sea, el tema de la profecía es fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay varios autores. Qué genial. Y es sobre cómo la profecía, que era la crítica social del Antiguo Testamento, se puede recuperar hoy, ¿no? Incluso en tiempos de secularización.
Debería recuperarse. Así es. Y cómo el espacio de la secularización, en lugar de asfixiar la profecía, podría alentarla incluso. Eso va a estar interesante. Gonzalo, muchísimas gracias por conversar conmigo en este podcast. Y nada, éxitos con lo que se viene. Seguramente vamos a seguir conversando y quizás en una eventual segunda temporada tenerte por acá de nuevo. Claro, encantado, cuando quieras. Muchas Por gracias. acá, muchos saludos también a los espectadores de este programa. Muchísimas gracias, Gonzalo. Esto ha sido La Palabra en su lugar y he tenido el honor de conversar con el filósofo peruano Gonzalo Gamio. Muchísimas gracias y hasta luego.